Bien, hoy quiero compartirles una porción de la escritura que tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 31. Y allí dice así: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Amén. Lo vuelvo a repetir. Hechos capítulo 17, versículo 31 dice así: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Aquí Pablo estaba en Atenas entre los griegos. Él fue el que dijo estas palabras, estaba en el Areópago, anunciando al Dios que ellos no conocían, al Dios que le faltaba a los griegos conocerle. Ellos tenían muchos dioses, pero al Dios verdadero no le conocían. Al Dios que había hecho de una misma sangre todo el linaje de los hombres, y que les había prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si en alguna manera palpando pudieran hallarle, porque como dijo Pablo, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. También les dijo Pablo que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, de la ignorancia del verdadero Dios, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto había establecido un día en el cual juzgaría al mundo con justicia a través de Jesucristo, el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, el que juzgará toda alma viviente, el mismo que fue traspasado en la cruz del Calvario, es el mismo que juzgará a las naciones, ya que el mismo Señor Jesucristo dijo que el Padre a nadie juzga, sino que ha dado todo juicio al Hijo. Hay un día en que Dios juzgará a las naciones, como dice en Mateo 25, 32, que Dios reunirá a todas las naciones para juzgarlas. En aquel día Dios quebrantará las cabezas de muchas naciones, quebrantará los reyes de la tierra. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, como dice en Romanos capítulo 2, versículo 16. Y como dice Romanos capítulo 14, versículo 12, que de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno va a dar a Dios cuenta de lo que ha hecho, de lo bueno y de lo malo que ha hecho. Todos rendirán cuenta. Según de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice: porque es necesario que cada uno de nosotros
comparezca ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y luego dice, conociendo pues el temor de Dios, persuadimos a los hombres. ¿A qué es lo que debemos persuadir a los hombres? A que se arrepientan, sabiendo que va a haber un día en que Dios juzgará al mundo con justicia, y que el que se va a sentar en ese trono para juzgar, en el trono blanco que nos menciona Apocalipsis 20:11, será el Señor Jesucristo, el Señor de toda la tierra, el juez de toda la tierra. Apocalipsis 20:11 y 12 dice, y vi un gran trono blanco, y aquel que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron los cielos y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Y luego dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y luego dice algo en Apocalipsis 20:15, después de ese día del juicio, dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué triste final para muchos. Y hoy lo que quiero hacerte caer en cuenta, querido amigo y amiga que me escucha, si hoy Dios requiriera tu vida, si hasta el día de hoy fuera que Dios te permitiera vivir en este planeta Tierra, ¿estás preparado para el día del juicio? ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? El peligro es que si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, serás echado al lago de fuego. Dios no miente. Sufrirás el juicio de la justicia de Dios. Ahora, muchos dicen Dios es amor y Dios no condenará a nadie. Eso es una gran mentira. Una gran mentira. Dios es amor, sí, eso es verdadero. Pero Dios va a condenar a muchos al lago de fuego. Y eso que dicen que Dios es amor y no va a condenar a nadie es una gran mentira antibíblica. El mismo Señor le dijo a los fariseos y saduceos, que eran los grandes religiosos en la época que Cristo vino, y les dijo, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis vosotros de la condenación del infierno? También dijo, es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿O es mejor entrar cojo o manco que teniendo dos manos y dos pies ser echados en el infierno de fuego, donde el fuego no se apaga y el gusano no muere? Oh, terrible. Jesucristo advirtió de ese lugar terrible para que el ser humano no vaya allá. Y te pregunto, ¿estás preparado para el día del juicio? Ahora, Dios es amor, pero en su amor no pasa por alto su justicia. No la pasa por alto. La Biblia nos dice en el Salmo 97:2, justicia y juicio son el cimiento de su trono.
son el cimiento de su trono. Ahora hay que entender la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Dice que su diestra, dice el Salmo, que la diestra de Dios está llena de justicia. Y el Salmo 119 dice, justo eres tú, oh Señor, y rectos tus juicios. Él es justo y rectos sus juicios. Ahora, Dios en su justicia, oye bien, Dios en su justicia recompensa al que hace lo bueno, pero castiga al pecador. Trae juicio sobre el pecador que no se quiere arrepentir. Un ejemplo de la justicia de Dios fue en la época de Noé. El hombre era entregado a la violencia y a la maldad. Y el pensamiento del hombre era de continuo al mal. Y Dios se arrepintió en su corazón de haber creado al hombre y decidió borrar la humanidad del mapa, excepto a Noé y su familia, que hallaron gracia, le creyeron a Dios y entraron en el arca. Pero los que no le creyeron a Dios y no quisieron oír las palabras de advertencia de Noé, sufrieron el naufragio o fueron ahogados. Solo 8 personas se salvaron en la época de Noé. Vamos un poco más allá, Sodoma y Gomorra, que eran entregados al homosexualismo, a la perversión. Y Dios los puso, por ejemplo, de los que habrían de vivir impiamente. Sufrieron el castigo del fuego eterno, fuego y azufre, descendió desde el cielo. Eso es un ejemplo de la justicia de Dios. Dios en su justicia consume al pecador, trae juicio sobre el pecador no arrepentido, pero también en su justicia recompensa al que hace lo bueno. David dijo, el Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Dios levantó a David como rey porque David era un hombre que tiene un corazón para Dios, aunque no fue perfecto. Pero Dios recompensó a David porque era un hombre recto que trataba de agradar a Dios. Es un ejemplo de la justicia de Dios, cómo Dios levanta al que hace lo bueno, pero castiga la maldad. Su trono está establecido en justicia. Y Dios no pasa por alto su justicia. Ahora, ¿estás preparado? ¿Estás preparado tú para el día del juicio? En ese día Dios será imparcial, porque Dios no hace acepción de personas. Como dijo, está escrito en el libro de Job, capítulo 34, Dios no hace acepción de personas. Él no estima más al pobre que al rico, porque Él es el que formó el corazón de todos. Pedro dijo en el libro de los Hechos, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en todo lugar se agrada del que le teme y hace justicia. En ese día nadie podrá pensar que Dios lo va a favorecer, porque aquí en la tierra tuvo plata, tuvo dinero, fue rico, fue poderoso. En ese día Dios no hace acepción de personas. No mira con mayor agrado al judío que al colombiano, porque Dios no hace acepción de personas. No mira con mayor agrado al americano que al ruso o que al italiano.
Dios juzgará con justicia porque sus juicios son rectos. Ahora la pregunta, ¿estás preparado para ese día? ¿Estás preparado para el día del juicio? ¿Tienes a Jesucristo como tu Salvador? Ahora muchos en ese día se les abrirá la puerta para entrar al reino celestial. ¿Sabe por qué? Porque reconocieron su pecado, porque se arrepintieron y vinieron a Cristo para ser perdonados, para que su cuenta fuera quitada y su sangre, la sangre de nuestro precioso Redentor, los limpió de todo pecado. Ahora, para eso Cristo vino al mundo, porque la justicia de Dios no se puede pasar por alto. El pecador que había quebrantado la ley de Dios tenía que pagar. Lo que pasa fue que Cristo se puso en el lugar de los que creen en Él. Él fue nuestro sustituto. Él llevó nuestro pecado, nuestra culpa, para no pasar por alto la justicia del Padre, porque no se puede pasar por alto. Por eso Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y no fue posible pasar por alto la cruz, porque ahí era donde iba a llevar Él nuestra culpa. Él iba a llevar nuestro castigo, como dice en Isaías: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido curados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Cuando Cristo murió, murió a favor de los que creen en Él, para ser el sustituto de cada uno de los que creen en Él y ponen la fe en su sangre para el perdón. La justicia de Dios fue satisfecha a favor de los que creen en Él en la cruz del Calvario. Por eso Él es el Salvador. Por eso Él es el Redentor, el que nos rescata, nos libera de la sentencia de muerte que teníamos por causa del pecado. La religión no te va a salvar. Muchos creen, en ese día del juicio muchos pensarán: ay, es que yo soy bueno. Mire, bueno no hay nadie, sino Dios. La Biblia dice que todos han pecado, que todos han hecho lo malo, que todos están destituidos de la gloria de Dios. Nadie va a poder entrar al reino de Dios porque es bueno, porque todos le han fallado a Dios. Y si tú dices en el día del juicio: es que, mire, yo era de esta congregación, ahí fallaste la prueba. Eso no te va a librar del juicio. Los fariseos y saduceos eran judíos piadosos y religiosos, miembros del Sanedrín, la organización más poderosa religiosa en Israel, el Sanedrín. Sin embargo, el Señor les dijo: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? La religión no te va a salvar en el día del juicio. Si tú pones tu esperanza es porque perteneces a una congregación, estás lejos de la salvación. Estás en el camino equivocado. Tu fe tiene que ser en el precioso Salvador, en la sangre derramada en la cruz del Calvario para la remisión de los pecados. Porque ahí en esa sangre nos habla del juicio que llevó nuestro precioso Salvador. El juicio en la cruz a favor nuestro. Ahora algunos dirán: yo me libro de juicio porque he hecho muchas cosas buenas.
eso no te va a librar del juicio, porque sabe que Dios hace juicio y justicia juicio contra el pecado. El pecado tiene que ser castigado y las buenas obras no quitan el pecado. Las buenas obras no quitan tu culpa, tu pecado. Las cosas malas que has hecho no es que las buenas obras las vayan a quitar. Entonces, ¿para qué vino Cristo al mundo? Si nuestras buenas obras podían quitar nuestra mancha y nuestro pecado, no lo quitan. Cornelio era un hombre que hacía muchas limosnas y buenas obras. Y Dios le envió un ángel para que mandara a traer a Pedro, para que le predicara el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que pudiera ser salvo y para que se pudiera reconciliar con Dios. Porque aunque las obras de Cornelio habían subido ante Dios, no obstante, léelo en Hechos capítulo 10, un ángel se le apareció y le dijo: envía hombres a Jope y envía a traer a Simón llamado Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y tu casa. Y Pedro vino y les predicó el evangelio, porque las buenas obras, aunque son buenas, no quitan nuestra culpa y nuestro pecado. Ni la religión. Nicodemo era un hombre muy religioso. Juan capítulo 3, era un fariseo pero genuino, no era un hipócrita. Y el Señor le dijo: de cierto os digo, que si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Entonces, ¿cómo estarás tú parado en el día del juicio? ¿Tendrás a Jesucristo como el objeto de tu fe, como tu Salvador, como el que murió por ti para darte perdón y vida eterna y reconciliación con Dios? ¿O estarás confiando en que porque eres bueno, o porque hiciste buenas obras, o porque perteneces a una congregación? ¿Cuál es tu fe? El hombre ha pervertido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Le ponen fe en todos, ponen fe en un hombre para irse a arrodillar delante de él y confesarle su pecado. Tan lejos están de la verdad, siguen con su pecado encima. Tu fe tiene que ser en el que murió por ti en la cruz del Calvario. Tú pecaste contra él y a él es el que tienes que ir a pedirle perdón, pedirle limpieza por su sangre. La sangre de Cristo es lo que nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Si le confesamos a él nuestro pecado, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Su sangre nos lava de todos nuestros pecados. Apocalipsis 1:5. Su sangre emblanquece nuestras vestiduras para poder estar delante del trono de Dios. Apocalipsis 7:14. Su sangre nos da la victoria ante el enemigo. Apocalipsis 12:11. Es la sangre del nuevo pacto que dijo el Señor Jesucristo, derramada para la remisión de los pecados. Cuando el Señor Jesucristo celebró la última cena, tomó la copa y dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, derramada por muchos para la remisión de los pecados. La Escritura nos dice claramente que el pecado se quita, es por fe en Cristo, fe en su sangre. Y veré la sangre, dice el Señor en Éxodo capítulo 12, y pasaré de vosotros. Cuando fue a herir a Egipto en sus primogénitos, dijo: veré la sangre y no habrá plaga de mortandad en esas casas donde hubieran puesto la sangre, que era una figura de la sangre de Cristo. Y veré la sangre y pasaré de vosotros.
No habrá plaga de mortandad. Los que pusieron la sangre, el ángel de la muerte no entró a matar al primogénito en la tierra de Egipto. ¿Cuál es tu fe? ¿Estás preparado para el día del juicio que ya se aproxima a pasos agigantados? Dios juzgará a las naciones, quebrantará cabezas de reyes en muchos pueblos, en muchas naciones. Traerá todo a juicio. El cumplimiento de los tiempos profetizados por los profetas se están cumpliendo. ¿Cómo estás tú ante Dios? ¿Estás preparado para el encuentro con tu Dios? La única manera de estar preparado es viniendo a Cristo, arrepintiéndose, viniendo a Él, queriendo caminar con Él en esta vida y recibiéndole como Señor y Salvador, pidiendo limpieza por su sangre. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Solo en Cristo es salvación. Si tu fe es en mérito propio o buenas obras, o porque vas a una congregación, déjeme decirte, querido amigo y amiga, estás rete que perdido, porque tu pecado te hundirá en el infierno. Si tu pecado no es quitado, Dios hará justicia contra el pecador. Su justicia no puede ser pasada por alto. Por eso Cristo sufrió nuestro juicio. Porque Dios es amor, pero Dios no pasa por alto su justicia. Porque justicia y juicio son el cimiento de su trono y eso no cambiará jamás. La humanidad no se puede burlar de Él. El hombre no se puede burlar de Él. Tú te puedes burlar de tu mamá, de tu papá, de tu abuelo, de tu tío, de tu tía, de tu hermano, de tu hermana, pero nadie se puede burlar al final de Dios, porque Dios es el que todo lo sabe y el que nos juzgará conforme a nuestros caminos. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. El que se quiera poner en paz con Dios, Jesucristo murió para eso, para que a través de Él tuviéramos la paz con Dios. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vuélvete ahora en paz con Dios a través de Cristo. Pide limpieza de tus pecados. Voy a hacer una oración de fe y de entrega. Si quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, Romanos dice, con el corazón creemos, pero con nuestra boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces dile así al Señor. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Te necesito. Te necesito. Reconozco que soy un pecador. Que soy un pecador. Que he hecho lo malo delante de ti. Que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor, que tú eres el Salvador del mundo. Que tú eres el Salvador del mundo. El Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Que moriste en la cruz. Que moriste en la cruz. Sufriendo el castigo. Sufriendo el castigo. Por mis pecados. Por mis pecados. Que tu sangre. Que tu sangre. Me limpia de todo pecado. Me limpia de todo pecado. Creo que resucitaste.
Creo que resucitaste, triunfante de entre los muertos, triunfante entre los y muertos, que vives para y que siempre. vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me Y arrepiento. ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar una nueva vida. Quiero empezar una nueva vida. Quiero empezarla siguiéndote a ti. Quiero empezarla siguiéndote a ti. Por eso, Señor, hoy te recibo en mi vida Por eso, Señor, hoy te recibo en mi vida. como mi Señor, Como mi Señor, como mi Dios como mi Dios, y como mi Salvador. como mi Salvador. Perdóname, oh Dios, Perdóname, oh Dios, todos mis pecados. todos mis pecados. Perdóname Perdona por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Límpiame Limpia en tu preciosa sangre en tu preciosa sangre. y perdóname Y perdóname todos mis pecados. todos mis pecados. Escribe hoy mi nombre Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida. y salva mi alma. Y salva mi alma. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo. y dame una nueva vida. Dame una nueva vida. Renuncio hoy a Satanás Renuncio hoy a Satanás y a los poderes de las y a tinieblas. los poderes de las tinieblas Estén operando en mi vida. que estén operando en mi vida. Y someto hoy mi vida Y someto hoy mi vida a tus pies a tus pies para que tú reines para que tú reines en mi vida. en mi vida. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por haber enviado a tu Hijo al mundo por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme tu perdón, para darme tu perdón, para darme tu salvación para darme tu y salvación tu regalo de vida eterna. y tu regalo de vida eterna. Recibo tu salvación Recibo tu salvación en el nombre de tu Hijo Jesús, en el nombre de tu Hijo Jesús, a través de tu a gracia, través de tu gracia. y en su nombre te doy Y gracias. en su nombre te doy gracias. Amén Amén y amén. Gloria a Dios.